gracias por asistir a esta cuarta jornada de patrimonio. Y bueno, recordarles que en la jornada de hoy tenemos una doble sesión. En primer lugar vamos a tener a don Jacob Morales, al que voy a presentar ahora, y luego, después de un receso de un cuartito de hora, 20 minutos no más, porque tenemos que cambiar la escenografía, vamos a presentar una producción teatral del grupo Espacio 21, que lleva por título Cairasco y el recibimiento. Ya luego el director de la obra les explicará un poquito, así que tenemos ese cuartito de hora, 20 minutos de receso para ver. A mí me toca presentar a don Jacob Morales, aquí lo tenemos. Él nació en San Isidro, en Gáldar, allá por el año 1976. Realizó estudios de licenciatura de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 1994 y 1998. Es doctor en Prehistoria con la máxima calificación sobresaliente cum laude. Ha trabajado en la Cueva Pintada de Gáldar y la tesis doctoral versó sobre el uso de plantas por los aborígenes canarios, y de él se extrajo una publicación que llevaba por título De textos y semillas, una aproximación etnobotánica a la prehistoria de Canarias. Ha también trabajado en Inglaterra y en la actualidad trabaja en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si no me equivoco. Y nos va a presentar una ponencia, yo creo que muy novedosa. El trabajo de don Jacobo se centra sobre todo en el campo de la investigación, que en España, lo estábamos comentando, es un campo donde todavía estamos años luz de otros sitios. Él trabajó en Inglaterra, ¿no? Y me imagino que será bastante diferente, pero me parece bastante novedoso porque yo creo que se trata de un grupo de jóvenes arqueólogos canarios que están desarrollando todas nuevas teorías, lo hablábamos, y que en algún momento dado van a tener que plasmar en libros de texto para que lleguen a los demás, ¿no? Si no en libros de texto, sí en libros de divulgación. Él ha estudiado el uso de las plantas en el mundo aborigen, la cebada, el trigo, la lenteja, el tema de la higuera, que se discutió durante mucho tiempo, y a ver si nos lo aclara, la recolección de frutos silvestres, las semillas y las malas hierbas, todo en el mundo aborigen. Yo creo que es un trabajo muy interesante, y en la actualidad trabaja en dos proyectos diferentes. Uno más internacional, relacionado con el norte de África y el Magreb, me imagino, ¿no? El neolítico en el norte de África, y la introducción de especies y otros alimentos exóticos en el área del Mediterráneo, y también un trabajo muy interesante de patrimonio etnográfico relativo al uso de plantas por los agricultores canarios, no prehistóricos, sino casi contemporáneos, ¿no? En el siglo XIX. Don Jacob, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, y cuando quiera. Bueno, ¿se escucha? Sí. Gracias a ustedes por invitarme, sobre todo, en primer lugar, y a ustedes por estar ahí presentes. Mi intención esta noche pues es un poco explicarle mi trabajo. Voy a tratar de hacer divulgación, así que si en algún momento creen que no entienden algo, no importa, me preguntan, que para eso estamos, y intentaré explicarles lo mejor posible todo mi trabajo. Esta noche básicamente lo que voy a hacer es hablarle de cómo usaban las plantas los aborígenes canarios a partir de los restos de semillas que se han conservado en los yacimientos arqueológicos durante casi 1000 y 2000 años. Ahora les explico cómo se sabe esto. En primer lugar, ¿qué es lo que sabemos de la prehistoria, del uso de las plantas en la prehistoria? ¿O qué es lo que sabíamos antes de empezar a estudiar las semillas? Pues lo que sabíamos de alguna manera lo conocíamos porque nos lo habían dicho los primeros europeos, los primeros españoles que llegaron a Canarias, los famosos cronistas, que nos describieron cómo eran las islas y sus primeros habitantes. Pero claro, eso eran relatos muy pequeños, cortos, algunas veces no eran muy claros, y no nos daban muchos detalles sobre la vida de los aborígenes canarios. Ellos nos decían que el principal alimento era el gofio de cebada, y que también cultivaban el trigo, pero que era un cereal poco importante. Después, a su vez, comentaban que tenían higuera, aunque alguno de ellos, el más reputado de todos, el famoso Abreu Galindo, comentaba que esa higuera había sido introducida por los primeros misioneros mallorquines
europeos que llegaron a Canarias en torno al 1350, casi 100 años antes de la conquista, y que empezaron a comerciar con los propios aborígenes. Hay algunos que proponen que era una higuera silvestre, que crecía de forma salvaje en los barrancos, y otros que no. Incluso había algunas personas que señalaban que los aborígenes cultivaban los ñames, esos famosos ñames que tenemos en el barranco de Guayadeque, habas, chícharos, avena, en fin, muchas plantas que en definitiva no sabíamos muy bien si eran aborígenes o habían sido introducidas después de la conquista, porque el ñame, no sé si lo saben ustedes, pero fue una planta que introdujeron los árabes en la península, en el Mediterráneo, y muy probablemente la introdujeron los españoles luego en Canarias. Bueno, además de estos datos, también contábamos con unos datos arqueológicos, aunque indirectos, que aquí en Agüimes eran muy ricos. Tenemos por una parte los restos de los silos, los graneros donde los aborígenes guardaban sus semillas, sus granos, para ellos alimentarse. También hemos encontrado molinos con los que ellos hacían el gofio, con los que ellos molían esos granos. No solo molinos, sino incluso canteras, lugares, espacios donde ellos iban a extraer esas piedras. No sé si lo ven allí, ven los circulitos, son molinos que ellos empezaron a extraer y algunos se quedó allí. Este está cerca, en El Queso, en Santa Lucía, pero en Agaete hay una cantera con casi 200 extracciones de molino. Además, en la universidad hay otros investigadores que se han encargado de lo que es el estudio de la dieta. ¿Y cómo lo hacen? Pues estudiando los huesos, les hacen análisis químico, estudian los dientes y a través de eso pueden saber lo que comía esta gente. No exactamente las comidas, si comían potaje o comían gofio, pero sí si comían muchas plantas o si comían muchos animales o si comían muchos mariscos. Pues bien, como ven ustedes ahí, esos datos de la paleodieta lo que nos están indicando es que los aborígenes consumían muchas plantas, muchas plantas y muy poca carne y bastante marisco, pero sobre todo muchas plantas. Si se fijan, ven los dientes, ven que tienen una enorme carie. Pues los aborígenes canarios, sobre todo los de Gran Canaria, tenían uno de los porcentajes de caries más altos de todo el planeta durante toda la historia. Es decir, que esta gente estaba siempre sufriendo de los dientes. ¿Y por qué era eso? Porque comían mucho gofio. No, como decimos nosotros, bueno, ahora hay gente que come gofio, pero lo más probable es que consumieran por la mañana, por la noche, por el día, sábado, domingo, todos los días. Era el gofio. Que alguna gente ya veo que me sonríe, porque hace 40 o 50 años fue muy parecido. Pero imagínense, eso fue tan fuerte en la época aborigen, que no llegaba ningún barco, que lo hemos visto en los dientes de los propios canarios, que estaban muy desgastados, con muchas caries, con muchos problemas. Pues bien, con estos datos yo empecé a estudiar la agricultura de los aborígenes a partir de las semillas. Pero claro, ese tipo de estudio nunca se había realizado en Canarias. Entonces lo que yo tuve que hacer fue aplicar una metodología, una forma de estudio diferente, nueva, que por eso me tuve que irme a Inglaterra, porque aquí en Canarias nadie la había aplicado. Es la arqueobotánica, que de alguna forma es una especie de método para conocer el uso de las plantas. Básicamente lo que yo realizo es, pues cuando están fíjense abajo el primer paso, cuando están los arqueólogos excavando un yacimiento, una cueva o una casa de los aborígenes, pues yo recojo toda la tierra que están excavando ellos. Toda esa tierra, luego yo la paso por ese depósito de agua y la voy limpiando. Entonces, lo que son los restos de plantas que están carbonizados, porque ellos cuando cocinaban muchas cosas se le caían al fuego y se carbonizaban, al carbonizarse se conserva muchos años e incluso flota sobre el agua. Entonces soy capaz de conseguir todas esas semillas que flotan y luego hay que mirarlas al microscopio e identificar las semillas. Para identificarlas, lo que he hecho yo es salir al campo y recoger las plantas que hay en la actualidad en Canarias para comparar las semillas de esas plantas que he recogido yo con las semillas que aparecen en los yacimientos arqueológicos y de esa forma saber cuáles eran las plantas que consumían los aborígenes. Pero además, cuando nosotros obtenemos semillas de los yacimientos, necesitamos saber para qué las usaban. Y para ello lo que tenemos que hacer normalmente pues, es buscar información en los libros, pero también un recurso muy importante es preguntar a nuestros mayores. Preguntar a la gente mayor cómo usaban las plantas ellos hace 80, 60 años, porque hay muchas de las tradiciones que ellos practicaban
que se han conservado desde la época prehispánica, desde la época de los aborígenes. O no simplemente eso, sino que hay formas de cultivar las plantas que no han cambiado, porque no cambian, porque son las mismas plantas. Entonces es muy importante esa parte del trabajo, que es la etnografía. Y a eso nos hemos dedicado nosotros y hemos hecho muchas entrevistas y verán los resultados ahora. Pues yo lo que hice fue aplicar este método a yacimientos arqueológicos que se estaban estudiando en Gran Canaria. Y gracias a recoger la tierra y a limpiar la tierra, aparecieron muchos restos arqueológicos. En concreto, 10.000 semillas. 10.000 semillas que tenían entre 1.500 y 1.000 años. La más importante de todas, la más abundante de todas era la cebada. Ahora quiero mostrarle un poco los yacimientos que estudié. El primero de todos fue el de la Cueva Pintada, que es, no sé si lo conocen, pero ahora tiene un fabuloso yacimiento, un fabuloso parque que pueden visitar, y es un poblado, casi una ciudad, que se usó sobre todo en los últimos siglos de ocupación aborigen. También estudiamos un yacimiento en Arucas, ya denominado La Cerera, que es muy importante porque es el más antiguo del que hemos estudiado y fue datado en el siglo IV después de Cristo, es decir, hace 1.600 años, lo cual es bastante. Y allí aparecieron semillas muy antiguas, las más antiguas de Gran Canaria. Luego estudiamos otro yacimiento en Santa Brígida, denominado El Tejar. Si verán, tiene una forma circular y aparecieron esas piedras hincadas que ven el detalle, que conforman un conjunto totalmente nuevo y novedoso que nunca había sido descubierto antes en Canarias. Entonces, los arqueólogos que lo han estudiado lo interpretan como un lugar donde iban a hacer banquetes, donde los aborígenes hacían rituales y consumían sobre todo carne, porque aparecieron muy pocas semillas en este lugar. Además, estudiamos un yacimiento en la misma playa de La Garita, el denominado Lomo Los Melones, que está al lado del centro comercial recién construido, y que es muy interesante porque nos mostró el uso sobre todo de los recursos marinos. Si ven en la foto de al lado, verán las lapas, los burgados, y si se fijan, ven una especie de cuernos. Pues esos cuernos son cuernos de cabra que los aborígenes transformaron para quitar las escamas. Nosotros hemos experimentado, hemos cogido cuernos actuales de cabra, los hemos trabajado como los que ven ustedes ahí, y funciona, es una herramienta muy útil para quitarle las escamas a los pescados, para que vean ustedes que ellos también eran prácticos y que el consumo de los peces era muy importante. Después, un yacimiento que me imagino que les resultará a ustedes bastante conocido es el de la Ermita de San Antón, que es muy importante porque fue el primero que proporcionó lentejas. Es decir, hasta estos estudios no se sabía que los aborígenes consumieran lentejas, sino solo se los tenía comiendo cebada y trigo. Pues a partir de los restos que hallamos en la Ermita de San Antón sabemos que consumían lentejas. Además también aparecieron semillas de leña buena, leña santa, que hasta este momento pues no sabíamos muy bien para qué lo usaban. Pero algunos pastores de la zona nos han comentado que cuando estaban maduros también se consumían esos frutos. Además, los restos de la Cueva de San Antón son bastante antiguos y nos indican que el cultivo de la lenteja pues ya lo podemos hacer iniciar desde los primeros aborígenes. El último yacimiento que estudiamos fue el de Lomo Locato, que se encontraba en la playa de Mogán, casi a la misma orilla. Es muy interesante porque fue utilizado en el último momento, justo en la época en que llegaron los europeos. Fíjense que se ve hasta un clavo, los aborígenes no conocían los metales, entonces cuando llegaron los primeros europeos comerciaban con ellos y sobre todo le pedían metales. ¿Saben ustedes lo que más querían los aborígenes? Anzuelos, se volvían locos por los anzuelos y eran lo que más le demandaban a los europeos. A cambio de esos anzuelos y de restos de cerámica que hemos encontrado también, los aborígenes le daban alimento, la sangre de drago que tenía propiedades medicinales y otros productos más que iremos viendo. Pues además este yacimiento de Lomo Locato hay que comentar que es muy interesante porque era al principio usado como una dependencia de una casa, pero luego fue utilizado como un basurero donde ellos depositaban toda la basura doméstica que generaba las casas. Entonces hemos podido recuperar mucha abundancia, muchos restos de lo que ellos consumían. Pues bien, con todos estos estudios, lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente la cebada era el grano más importante de los aborígenes. Yo le he puesto incluso el epígrafe del monocultivo aborigen. ¿Por qué monocultivo? Porque en casi todos los yacimientos que hemos estudiado aparecen infinidad de granos de cebada
y muy poquitos del resto de especies, lo que quiere decir que la cebada era el principal grano para ellos. ¿Por qué? Porque era una planta muy productiva. Si tú siembras granos de cebada y siembras granos de trigo en la misma cantidad, siempre te da más de cebada. Además, no necesitaba mucha agua, se adaptaba bien a las tierras, a las peores tierras, y era el primero que daba. Me imagino que aquí mucha gente mayor se acordará que en la época del hambre, pues lo primero que cogían eran las espigas verdes de cebada, que se hacía el gofio con ello, porque era la primera que maduraba. Y eso era muy importante. En una sociedad campesina donde los únicos recursos alimenticios son los agrícolas, es importante que produzca pronto, porque a mitad del invierno ya se habrá acabado toda la cosecha. Pues fíjense, han aparecido semillas en todos los yacimientos estudiados y desde el siglo IV después de Cristo, es decir, desde los yacimientos más antiguos, lo que indica que los aborígenes cuando llegaron a Canarias llegaron a cultivar, no vinieron aquí a ver el paisaje, sino se dedicaron a cultivar la tierra como forma de alimentarse. Además, también cultivaban el trigo. El trigo, lo que pasa es que era un cereal secundario, no lo cultivaban tan abundantemente como la cebada. ¿Cuáles son las causas? La gente dice, pues, necesita mejores tierras, más agua, pero incluso también lo podemos relacionar con el gusto de las personas, con la cultura. Lo que comemos nosotros, lo que come cada persona, no solo depende de lo que plantamos, sino de lo que aprendemos, de nuestra cultura, de nuestra infancia. Nosotros comemos trigo y millo porque es lo que hemos aprendido y no hemos hecho nunca gofio de arroz porque no vivimos en China. Pues la comida está muy relacionada con la cultura y que una gente decida cultivar una cosa u otra depende mucho de la cultura. Fíjense ustedes, cuando los aborígenes canarios fueron conquistados por los primeros europeos, hubo un pacto entre el Guanarteme de Gáldar y los conquistadores, por lo que los conquistadores le permitían vivir al Guanarteme y a su familia. Él eligió 80 personas de su familia, pero no les permitieron vivir a Gáldar, sino les obligaron a irse a Tenerife, y allí les dieron unas tierras, y les dijeron que tenían que cultivar caña de azúcar y uva. Pues bien, ellos se negaron, siguieron cultivando cebada, porque era lo que consumían ellos, lo que conocían de toda su vida, y después plantaban trigo, pero para venderlo a los nuevos europeos, porque los europeos, los conquistadores, preferían el trigo a la cebada. Entonces, eso lo hemos detectado también en los yacimientos. Hemos visto que en los yacimientos más recientes, en los que están en contacto con los europeos, es decir, cuando los aborígenes entran en contacto con los primeros colonos, empiezan a producir más trigo, porque los europeos no consumen tanta cebada, pero necesitan la comida aborigen e intercambian productos, y eso lo hemos detectado en muchos yacimientos. Además, también los aborígenes también cultivaban legumbres, y legumbres que a todos nos resultan conocidas y que se cultivaban aquí hasta hace muy bien poco. Las lentejas, las arvejas o guisantes, como se denominan también, las habas. La más importante eran las lentejas. Y como les comenté antes, la concentración más importante de lentejas durante la época aborigen han aparecido aquí, en el yacimiento de San Antón, en la ermita. Lo que indica que quizás aquí en el sur tenía mucho más importancia que en el norte. En el norte lo que sí hemos hallado son restos de habas y de arvejas, que de alguna forma también están más relacionadas con más humedad. Sobre todo la gente mayor sabrá que aquí en el sur se cultiva mucho lo que eran las lentejas y los chícharos, porque aguantaban más la sequía, mientras que en el norte hemos detectado que cultivaban más las habas y las arvejas, que necesitan más humedad, y eso mismo pasaba en la época aborigen. Además, las legumbres, estas legumbres que les he comentado que aparecen en los yacimientos, no aparecen tan abundantemente como la cebada y el trigo, lo que indican que no era tan importante en la dieta, que la principal era la cebada. Pero sin embargo las legumbres eran importantes aún así. ¿Por qué? Porque las legumbres tienen proteínas, que son importantes, y los cereales, el trigo ni la cebada no tienen proteínas. En cambio las lentejas sí, entonces son muy nutritivas. Además, si ustedes siembran trigo, cebada en el mismo terreno durante muchos años seguidos, el terreno se agota, no produce mucho. Entonces, si en cambio ustedes cultivan un año trigo y al año siguiente cultivan lentejas, y al año siguiente cultivan trigo y al otro lentejas, la fertilidad del terreno se mantiene, se conserva, y eso hace que el terreno siga produciendo. Entonces, alternar legumbres y cereales era una manera como de abonar la tierra, de enriquecerla.
Además, también es importante señalar que las habas han aparecido únicamente en el yacimiento de la Cueva Pintada, pero sin embargo las habas necesitan mucha humedad, y en Cueva Pintada, que está en Galda, a la orilla del mar, no llueve mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente las habas que aparecen en el yacimiento de Cueva Pintada son resultado del regadío. ¿Qué quiere decir esto? Que los aborígenes quizás regaban sus cultivos, y esto es muy importante, porque si pensamos que ellos sembraban y dependían del agua de lluvia, pues imagínense ustedes, el año que no llovía, pues podían pasar mucha hambre, como pasaba hasta hace poco. Sin embargo, si ellos podían regar parte de esos cultivos con el agua de los barrancos, pues eso les iba a asegurar que cada año o casi cada año iban a tener una cosecha, y eso es muy importante. Además, podría permitirles producir mucho más de lo que necesitaban y pues conservarlo para intercambiarlo o para años malos de plaga. Además, lo que hemos sabido a partir de las semillas es que ellos también cultivaban de una forma compleja. No pensemos en ello pues tirando los granos de cebada en medio de las tabaibas y que las tabaibas crecían. No, nos hemos dado cuenta que ellos preparaban la tierra. ¿Y por qué? Porque han aparecido muchas semillas, no solo de los cultivos, sino de las malas hierbas. Las malas hierbas, como las malvas, los cenizos, los bledos, esas malas hierbas que crecen en las orillas de los caminos y que antes la gente le daba de comer a las cabras y que crecían en medio de los sembrados, pues esas semillas aparecen en medio de las semillas de cebada en los yacimientos, lo que nos indica que eran terrenos que se araban, que probablemente le echaban abono, no sabemos, probablemente animal o los restos de comida, y que las tierras se cultivaban ellas año tras año y que estaban bien cuidadas, que no se escardaba mucho, es decir, no se le quitaba esas malas hierbas, porque como les comento, aparecen muchas malas hierbas en los yacimientos, lo que quiere decir que no limpiaban mucho la cosecha. También probablemente regaban, y como les comenté antes, no solo porque aparecen habas, sino también porque los primeros europeos nos dicen que los aborígenes regaban, que aprovechaban el agua que corría por aquellos barrancos, que antes era mucho más abundante que la que recorre hoy en día, que utilizaban esa agua para regar sus cultivos, que incluso los abonaban, llevaban el ganado a pastar al terreno para de esa forma con el abono, el estiércol de los animales estercolar, pues fertilizar el terreno, y que además hemos sabido que las plantas no las cosechaban con las hoces, como lo hacemos hoy en día, sino arrancando, como quizás también mucha de la gente mayor habrá hecho en sus momentos. Sobre todo arrancar. Arrancar significaba coger la planta de raíz. Esto, como se ve la foto aquí, no se utilizaban las hoces. No han aparecido restos de hoces en los yacimientos y se están estudiando los restos de piedras que pudieron ser utilizados para cortar, y ninguno de ellos tiene restos de haber sido usado para cortar los cereales. Lo más probable es que lo que hicieron los aborígenes fuera arrancar las plantas, o que a veces también lo que hacían era arrancar solo las espigas, y eso es una costumbre que nos comentaron también nuestros mayores. Nos decían que en época de hambre, justo antes de que la cosecha estuviera madura, era muy usual coger nada más que la espiga, y esa espiga tostarla, luego coger los granos, separarlos con la mano y hacer gofio con esos pocos granos, porque era una forma de matar el hambre inmediata. Además, no tenían trillas ni tenían eras. Entonces lo más probable es que la forma de trillar los granos era como se ha utilizado hasta hace poco. Estas son fotos, fíjense, en Guriete, aquí muy cerca, y lo que hacían era majar las espigas con un palo, y de esa forma pues se separaba el grano. Fíjense que se aventaba con las manos, no era necesario ni los biercos ni otras herramientas que hoy en día quizás son más habituales, pero también comentar que este tipo de trilla con un palo o aventar con la mano fue muy habitual hace pocos años aquí, sobre todo cuando la gente no tenía muchos cultivos o no tenía animales para trillarlo. Además, también hay que decir que la cebada, sobre todo los que lo hayan visto, tiene una cascarilla y un rabo, que la gente me decía, no, eso hay que desrabonarle, hay que quitarle el rabo. Pues mucha gente, lo que no hemos visto es que a veces los aborígenes lo que hacían era tostar los granos, y al tostarlo luego era más fácil quitarle esa cascarilla, y lo sabemos porque muchos de los granos que aparecen carbonizados aún conservan la cascarilla. Sin embargo, en el hierro, y hay gente que nos lo comenta aquí también, a veces machacaban esos granos de cebada para quitarle ese rabo. Fíjense la foto que se ve, es un pilón de madera
que se utilizaba para quitarle ese rabo a la cebada o para descascarillarlo y de alguna forma pues preparar otros alimentos. La gente de entrevistas de gente mayor nos ha dicho que la cebada también se hacían tortas de cebada, que también se hacía pan de cebada, lo que no crecía como el trigo, y es muy probable que los aborígenes no solo consumieran la cebada en forma de gofio, sino que la realizaran de muchas más maneras. Si se dan ustedes, fíjense ustedes, pónganse en su posición, comiendo todo el día cebada, pues se cansarían de comer gofio. Lo más probable es que intentaran ellos improvisar y preparar nuevos platos para un poco animar la cocina. Además de la cebada y todos esos cereales, los aborígenes también cultivaban la higuera. Como comentaba, pues no estaba muy claro si los aborígenes fueron los que introdujeron la higuera o fueron los mallorquines, los primeros europeos. Pues bien, fueron los aborígenes canarios, y lo sabemos porque hemos encontrado las semillas de los aborígenes en todos los yacimientos que hemos estudiado y desde los niveles más antiguos, desde niveles de hace 1600 años, es decir, que ni siquiera todavía estaba España, la península ibérica independizada de los árabes, pues ya aquí había el cultivo de la higuera. Además, sabemos que se trata de higueras reproducidas por esquejes, es decir, como las higueras comunes de hoy en día, que no eran higueras silvestres. ¿Y por qué lo sabemos? Porque no se reproducían por semillas. Porque si se fijan, esas son las semillas que aparecen en los yacimientos, están huecas. Todas las semillas arqueológicas que he mirado están huecas. ¿Por qué? Bueno, si ustedes cogen un higo hoy en día y lo abren y lo miran por un microscopio, se darán cuenta que aquí en Canarias también están huecas. Porque los higos solo se polinizan y solo se llenan de semillas si viene un insecto, que ahora mismo no está en Canarias, y se mete por los agujeritos que tienen los higos de abajo. Entonces se tiene que meter en el interior y allí están las flores del higo. Yo recuerdo de ir una vez al campo y un señor hacerme esa pregunta: ¿a qué no sabes cuál es el único frutal que no tiene flores? Y dice, la higuera, efectivamente, porque si se fijan ustedes, las flores son esas pequeñas cositas que tiene el higo dentro, y ustedes nunca verán una flor en una higuera. Pues bien, los restos que hemos encontrado nos indican pues que eran variedades cultivadas por esquejes, probablemente parecidas a las que tenemos hoy en día, aunque no tantas, y que era un producto muy usado, muy consumido. Fíjense ustedes todas las semillas que aparecen, aparecen miles de semillas de higo, lo que quiere decir que probablemente eran un alimento muy habitual. Además hemos encontrado semillas de higo, si se fijan la foto esta aquí, es un diente de un aborigen que se lo he sacado con un microscopio, y en medio del diente lo que aparecieron fueron unas semillas de higo. Ese diente, ese resto aborigen pertenece al barranco de Guayadeque, pero no fue uno solo, aparecieron 4 personas más, 2 en Guayadeque, una en Acusa y otra en el Valle de Agaete. 4 aborígenes, 4 momias que tenían restos de semillas de higos metidas en sus dientes, en sus caries, para que vean lo importante que era. Yo recuerdo preguntarle a mi dentista y me decía, no, sí, la gente mayor suelen venir aquí con semillas o de tunos que se nos quedan. Pues fíjense ustedes, y lo que les comentaba antes, además ustedes lo habrán probado, los higos son dulces, cuando están pasados sobre todo, son muy pegajosos, y eso provoca muchas caries, muchísimas caries. Y los aborígenes, les comento, tenían el récord de caries de todo el mundo. Además, no solo las plantas que les he comentado anteriormente fueron plantas que trajeron ellos, es decir, ni el trigo, ni la cebada, ni las lentejas, ni las habas, ni las arvejas, ni los higos estaban en Canarias antes que los aborígenes. Esas plantas proceden de la zona de Israel, de Palestina, que allí las trajeron hace 10.000 años y fueron recorriendo las personas por el Mediterráneo, y luego las trajeron los aborígenes aquí. Pero aquí en Canarias había plantas canarias que a su vez eran comestibles y que los aborígenes utilizaron en su dieta. Las más importantes eran 2, la palmera, las palmas, los dátiles, que aquí ustedes conocen perfectamente y que fueron consumidas hasta hace muy poco, y los mocanes. Quizás los mocanes ya eso sea una planta más desconocida, que hoy apenas nos suena a nosotros, casi como un relicto, como una planta desconocida. Es más, hoy mismo apenas quedan muy pocos ejemplares, sobre todo en los barrancos del norte, en la laurisilva. Sin embargo, antes el mocán era mucho más abundante. ¿Y cómo lo sabemos? Porque han aparecido restos de mocán en Galdar, en Telde, en la playa de la Garita, e incluso en Mogán, en la playa de Mogán, aparecen los frutos de este mocán.
Lo que quiere decir que en época aborigen era un recurso muy importante, era un frutal muy importante. ¿Y para qué lo usaban? Pues bien, es que los frutos del mocán lo usaban para hacer el chacerquén. El chacerquén era una especie de licor medicinal que hacían los aborígenes con estos frutos y que para ellos era una panacea, era un recurso medicinal que lo curaba todo. Y sabemos que esos frutos de mocán han sido utilizados para hacer el chacerquén, porque si se fijan en la foto de arriba, se ven como los restos carbonizados de las semillas, de los frutos del mocán, y si se fijan, hay parte de semilla y parte de la pulpa, parte de la cáscara del fruto. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el chacerquén los cronistas nos decían que lo que realizaban los aborígenes era coger los frutos, los machacaban, parecido como se machacan las aceitunas, las olivas, para hacerlas más dulces, pues machacaban estos mocanes y los hervían. Al hervirlos, los fermentaban y producían una especie de licor, de arrope, como una miel. Pero claro, probablemente tenía alcohol. Todo lo que se hierve, todo el azúcar tiene alcohol. Entonces quizás ellos lo usaban para medicina. Hay algunos que han propuesto que quizás eran sus bebidas alcohólicas, su especie de ron, pero no lo creemos. El uso de drogas es algo casi actual. Casi ninguna sociedad del planeta que no sea capitalista, industrial, hace uso de drogas así. Lúdico, hace uso lúdico de las drogas. No tenían tiempo probablemente. Bueno, y comentarles eso, la importancia del mocán y la importancia de la palma, que era la más usada. Además, como ustedes bien sabrán, no solo porque se consumían sus frutos, sino porque se utilizaban sus hojas para hacer cestos, cestas, los troncos para hacer los techos. Además de las palmas, no solo se consumían los frutos cuando estaban maduros, sino, y eso nos lo han comentado también la gente mayor, cuando estaban verdes, lo que hacían era sancocharlos. Cogían los dátiles, las támaras verdes, las sancochaban y luego se las consumían. Pero lo que consumían era la pipa, porque estaba blanda. Y eso todavía se sigue haciendo en La Gomera. Esto por si viene la crisis otra vez, sabe que tenemos algunos recursos ahí. Pues bien, además del fruto de la palma y del mocán, que eran los más habituales, porque están en casi todos los yacimientos, también hemos encontrado restos de otros frutos. Pero estos frutos ya son más locales, es decir, lo que vemos es que la gente de cada yacimiento lo que explota recolecta los frutos que están alrededor de su vivienda. En cambio, la palma y el mocán aparecen en todos lados, pero después vemos plantas más locales, la leñagüena que aparece aquí, la retama blanca, el codezo, los balos, los almácigos, la zarza. A muchos de nosotros nos dirán, bueno, la zarza, sabemos que se los consumía, pero ¿algunos de ustedes sabían que los frutos del balo eran comestibles? ¿Algunos de ustedes sabían que los frutos del almácigo eran comestibles? O la retama blanca, esa retama preciosa, llena de flores blancas que crece mucho en el barranco Los Cenícalos, pues eso también era comestible. Por ejemplo, esa retama blanca, que es muy abundante, en los yacimientos aparece mucho, pues resulta que en La Palma hacían gofio de esa retama blanca en el tiempo del hambre. Entonces es muy probable que los aborígenes también, o que esas semillas que aparecen en los yacimientos sean de ese resultado. La leñagüena, una planta que todos conocemos, pues pastores nos han comentado que en el tiempo del hambre, cuando estaban rojitos y maduros, pues también se las echaban a la boca. Lo mismo que los frutos del balo, esos frutos que le decimos el balo, el hediondo que le decimos también que apesta, ¿no? Si las cabras se lo comen, el queso huele mal. Pues nos decían que si lo dejamos madurar los balos en el árbol, luego los cogías al cabo de un par de días y eran dulcitos. ¿Qué pasa? Muchas de estas plantas aparecen carbonizadas, entonces es muy probable que los aborígenes lo que hicieran era tostarlas. Quizás las tostarían un poco al fuego en un tostador y de esa forma las haría más dulces y más comestibles. Además, los aborígenes también, como les dije antes, probablemente introdujeron las malas hierbas. Esas malas hierbas como las malvas, los cenizos, los salaos, que todos conocemos y que crecen en medio de los caminos, en los campos baldíos. Muchas de esas plantas, si miramos los libros de botánica, nos dicen, no, fueron introducidas después de la conquista. Pues no, gran parte de ellas, yo he identificado 45 especies diferentes, la triguera, no sé, tréboles, juncos, les digo, una gran variedad. Son todas plantas que crecen en zonas de cultivo.
malas hierbas que crecen en eso, en zonas donde ellos han labrado, donde aran. Sin embargo, muchas de esas plantas también eran útiles y eran consumidas por ellos. No sé si conocen la malva, la que está en las fotos, pues la gente mayor nos decían que los quesitos, los frutitos se consumían. Es más, en la aldea nos llegaron a decir que se llegó a hacer gofio con esos quesitos. Pues bien, la malva es la mala hierba más abundante en todos los yacimientos de Gran Canaria. Y quizás indica que los aborígenes también consumían las malvas y que probablemente se consumirían sus quesitos y a lo mejor los utilizarían. Es más, muchos de los inmigrantes saharauis que han venido a Canarias, yo tengo compañeros que trabajan con ellos, me comentan que cuando llueve y salen las malvas, los saharauis las cogen mucho, les gustan mucho las hojas para hacer ensalada. Entonces quizás también era un recurso muy abundante. Además de las malvas, ha aparecido una planta que es muy importante y es el salao o el cosco, la barrilla, porque esa planta ya Viera y Clavijo nos comenta en el siglo XVIII que en épocas de carestía la gente, los canarios, después de la conquista, hacía gofio. Y yo hasta hace un par de meses entrevisté a un señor de Arinaga que recordaba haber consumido gofio de cosco. Pues bien, esa planta era muy importante en épocas de hambre y llegaba a sustituir a los cereales. Pues no se sabía muy bien cuál era el origen. Pues han aparecido restos de semillas de cosco en los yacimientos, sobre todo en el yacimiento de Galda, lo que indica que quizás los aborígenes ya hacían uso de esta planta. Además también aparecen plantas alimenticias y una que a vosotros les puede resultar muy común, que es la hierba clean. La hierba clean, según nos comentan los pastores del sur, era la hierba medicinal más usada. Incluso en tiempos de Viera y Clavijo, estoy hablando de hace 300 años, en tiempos de Viera y Clavijo, el más famoso escritor canario, decía que era la hierba más afamada, la hierba más importante medicinal. Pues bien, esas semillas también aparecen en los yacimientos, las semillas de hierba clean, lo que indica que probablemente también los aborígenes la usaron. Claro, esas semillas de malas hierbas que les estoy indicando nos hablan de que crecen en zonas de cultivo. No solo nos están hablando de las plantas que crecen en zonas de cultivo y de que las podían usar, sino también nos están hablando de otra cosa. ¿Y de qué es? De la transformación del paisaje. Es decir, cuando los primeros canarios llegaron aquí, probablemente desembarcaron y vieron unas islas vírgenes totalmente paradisíacas, no paradisíacas, pero sí vírgenes, nadie había estado antes. Y claro, estaban cubiertas de vegetación. Para sembrar trigo y cebada no se puede pinchar debajo de una tabaiba y esperar que crezca. Es necesario deforestar, es necesario quitar las plantas que hay para dejar hueco para que crezcan los cultivos. Entonces eso significa que los aborígenes probablemente transformaron, deforestaron. Es decir, no nos imaginemos a los aborígenes sin modificar el medio ambiente, viviendo casi de una forma paradisíaca, sino ellos también modificaron, probablemente erosionaron el terreno, cortaron muchos árboles porque les hacía falta para construir, para hacer fuego, y les comento, y tuvieron que hacer muchos campos de cultivo porque había que alimentar a mucha gente, y si ellos vivían de la agricultura, pues fue necesario deforestar mucho, y eso lo hemos notado no solo en la transformación del paisaje, sino incluso en la extinción de algunos animales. El lagarto que todos conocemos hoy en día, el lagarto canario, que es bastante grande, pues en época de aborígenes y un poco antes era todavía mucho más grande, casi 1,5 metros. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los primeros habitantes introdujeron depredadores como los perros, como los gatos, que fueron reduciéndolo. Pero esto para que se haga una idea de que cuando llegaron los primeros aborígenes, de alguna forma también ellos hicieron su impacto aquí y modificaron las islas. Pues bien, todas estas gráficas que les he mostrado es para comentarles simplemente, no se fijen mucho, que lo que hemos notado también es que la agricultura o los alimentos vegetales fueron cada vez más importantes. Es decir, cuando llegaron ellos empezaron a cultivar, pero a medida que fue pasando el tiempo fueron cultivando más y cada vez era más importante. Y justo en los últimos momentos, en los últimos siglos, cuando ya empiezan a llegar los europeos, es cuando notamos que los aborígenes hay como una especie de boom demográfico, como una explosión, hay muchos yacimientos, mucha producción, y de alguna forma eso lo relacionamos por un lado con el contacto con los europeos que trajeron nuevos productos por intercambio, y probablemente porque era una sociedad compleja, una sociedad donde había diferencia, donde había
élites, gente que tenía más poder que otra y demandaba cosas, donde había mucho intercambio. Era una agricultura que probablemente producía más de lo que ellos necesitaban, sobre todo en años buenos. Y eso es lo que significa excedentaria, es decir, que producía excedente, que producía sobrante. ¿Y cómo sabemos y por qué sabemos que producían sobrante? Sobre todo porque hemos encontrado los graneros. Ahí fíjense, hay una foto del cenobio de Valerón. Hay casi en el cenobio solo 300 agujeritos de esos. Cada uno de ellos es un silo y en cada uno de ellos iría depositado el grano para conservarlo o para años malos, o si no venía un año malo, probablemente pues para intercambiarlo. Y sabemos que lo intercambiaban no solo con los europeos, sino entre los propios canarios, porque ha aparecido un producto que sabemos que era intercambiado, y es la obsidiana. ¿Ven la piedrita esa negra que está allí? Eso es la obsidiana. Pues bien, esa piedra, esa que ven ahí en concreto, apareció en el yacimiento de San Antón, aquí, pues esa piedra solo se encuentra en un lugar de la isla, en la aldea, en la montaña de Ogarzales. Es una montaña que si los que vinieron en el curso del año pasado ya se los presentaron, es una montaña en lo alto donde aparece esta obsidiana que los aborígenes, como solo aparece ahí, hicieron minas, hicieron agujeros, unas minas, imagínense, unos agujeros de incluso 20 metros por las que ellos se metían a sacar esta obsidiana, porque para ellos era muy importante. Pues bien, hemos estudiado químicamente la obsidiana y químicamente esas minas y sabemos que estas piedras proceden todas de esa mina, de obsidiana de la aldea, que todas las piedras de obsidiana que están en Gran Canaria, en todos los yacimientos, proceden del mismo sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que la intercambiaban, que había un intercambio, un trasiego, y es muy probable que los de la aldea quizás intercambiaran obsidiana y después otra gente intercambiara cereales, otra gente puede que intercambiara pescado, otra gente puede que intercambiara carne, cada uno puede que intercambiara los productos que fueran más exclusivos de su zona. Entonces, pensamos que en la zona de Agüime, que sobre todo en la zona de Guayadeque, era un centro de producción para el cereal, que era un lugar donde lo que más se producía era cereal. ¿Y por qué pensamos esto? Sobre todo porque el barranco de Guayadeque tiene la mayor concentración de graneros de toda la isla. Son inmensos. Ahí está el famoso granero de Cuevas Muchas, después están los silos en el Risco del Negro y por casi toda la parte media hay muchos silos, infinidad de silos. Teniendo en cuenta que si hasta hace 50 años el agua era muy abundante en Guayadeque, quizás Guayadeque era un lugar especializado para producir cereal porque tenía agua, mucha agua, y eso significaba que aunque hubiera sequía, aunque hubiera un mal año, iba a haber agua suficiente para regar cereales. Además, como les he comentado, también aparecen restos, estos son restos de trigo, fíjense, estos no se han carbonizado, sino aparecen en los silos y están en el Museo Canario, y nos indican pues que efectivamente tuvo una gran importancia. Luego, fíjense, esos restos es una cerámica, un fragmento de cerámica de una vasija que apareció en la ermita de aquí de San Antón y que tiene representado como bueno, pueden ser espigas de cereal o pueden ser quizás hojas de palma, no sé, eso está en la cabeza de cada uno, pero de alguna forma pues nos está indicando que tenía una gran importancia. Entonces, no es descabellado, y queremos hacer estudios, profundizar en este aspecto, pensar que la comarca de Guayadeque era un lugar donde se producía una gran cantidad, era un lugar especializado, lo cual hasta hace poco era así, ya hoy en día pues no queda mucho, pero nosotros hemos estado hablando con la gente mayor y nos comentaba del agua que siempre corría y cómo sembraban por todas aquellas laderas, incluso los cauces. Entonces es muy probable pensar que efectivamente esta zona de Guayadeque y la zona de Agüime pues fuera un lugar especializado en la producción de grano que luego ellos intercambiarían, y eso explicaría pues la presencia de la obsidiana. Incluso los molinos, como les comenté antes, hay canteras para los molinos y no hay muchas. Aquí en Santa Lucía hay una, pero las más grandes están en Nagaete, en La Isleta, y quizás también intercambiaron esos molinos por esos productos o por productos de costa. La gente nos comentaba, sobre todo los pescadores, que antes era muy habitual pescar sardinas, las tostaban, las envolvían en hojas de higuera y luego iban por los campos a intercambiarlas por papas, por lentejas, por cebada, costumbres que no eran las mismas que practicaban los aborígenes, pero que de alguna forma se parecían.
Pues bien, no sé si habré ido muy rápido, pero ya estoy terminando, y sobre todo lo que me gustaría destacar es que las semillas que hemos estudiado no solo nos hablan de lo que cultivaban, de lo que ellos consumían, sino también de su identidad. Como les comenté antes, somos lo que comemos. Y se lo digo yo muy fácil, porque por ejemplo yo cuando he estado en Inglaterra, que he tenido que ir a estudiar allí, yo siempre me llevo mi ropa, por supuesto, pero también me suelo llevar mi paquete de gofio, mi chocolatina Stirma, una botellita de ron. ¿Y por qué? Porque de alguna forma eso va en la identidad de uno. Como les comenté antes, los propios aborígenes, luego cuando fueron conquistados, hubo algunos que pervivieron, que siguieron viviendo en sus cuevas, pero se les obligaba a realizar todas las costumbres de España. Pues ellos se negaban. ¿Y cómo se negaban? Pues consumiendo el gofio, consumiendo la cebada en forma de gofio, que era una forma prohibida, y era su manera de conservar sus tradiciones. Fíjense una cosa, de los aborígenes casi no nos ha llegado nada, ni palabras, ni vocabulario, pero una cosa sí nos ha llegado, el gofio. No sé si ustedes se dan cuenta, casi no nos ha llegado nada de su cultura, pero sí de su alimentación, y eso es de su identidad. ¿Y por qué ha llegado el gofio, no? Y eso yo creo que es muy importante. Hoy en día, con todas las nuevas tradiciones, que si las pizzas, las hamburguesas, toda esa cultura, pero de alguna forma el gofio se mantiene, y todos sabemos que cuando comemos gofio, de alguna forma somos canarios, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero comentarles, que la alimentación también está relacionada con la identidad, y para ellos también. Como verán aquí, también quería hablarles eso, pues, que probablemente eran las mujeres, como hasta hace poco, las encargadas de preparar la comida. Aunque en ese aspecto lo que vamos a hacer ahora es estudiar los restos de los huesos humanos, los restos de los aborígenes, y estudiar los restos de las mujeres, a ver si hay marcas que nos indiquen que ellas eran las que preparaban la comida. Porque, por ejemplo, cuando estás moliendo el molino, cuando están dándole a la piedra para moler los cereales mucho tiempo, todos los días, eso genera mucho desgaste, artrosis, y eso se puede ver en los huesos. Entonces ahora estamos estudiando eso. También estamos estudiando los espacios donde hacían la comida. Vemos que siempre los hogares, los fuegos donde ellos hacían las comidas, estaban normalmente situados en el centro de la casa, en el mismo centro. Pero a veces también lo que hemos visto es que las ponían una en el centro y otra en la esquina. Y era como una forma de producir más. Era como tener dos cocinas en casa, una en el centro y después otra más en una esquina, nada más que para producir gofio. También eso, ¿por qué el gofio se conservó tanto? Por un lado, por lo que les comenté ahora, porque formaba parte de la identidad, y de alguna forma eso indica que, aunque se acabara parte de la cultura aborigen, parte pervivió. Pero el gofio también se conservó porque era una forma de consumir los cereales muy nutritiva, es decir, conserva más nutrientes, más alimento que otra forma de procesarlo. Además, fíjense una cosa, para hacer gofio no es necesario un horno, sino simplemente con un tostador, tostamos los granos. Fíjense, tampoco no es necesario mucha leña, con un poquito de leña que pongamos, los tostamos un pizquito, luego lo molemos y ya nos podemos comer el gofio. Además, el gofio, una vez realizado el gofio, lo podemos guardar durante casi un año, lo guardas en una talega o en un zurrón y dura mucho tiempo. Si hacemos pan, necesitamos un horno. Además, el pan a los 15 días, un mes, como mucho ya está viejo, no sirve, no se puede conservar. Y para hacer pan, en un horno, necesitamos mucha leña. Dense en cuenta, por ejemplo, en lugares como en Lanzarote, que no hay árboles, la opción entre gofio y pan estaba clarísima. Gofio porque no hay leña para hacer pan. Entonces, el que se haya conservado el gofio nos está indicando eso, que era una forma muy inteligente que tenían los aborígenes de consumir los cereales, y que por eso se ha conservado hasta ahora. Por último, quería reincidir que ese gofio, de alguna forma, los estudios de dieta, lo que les dije antes, el estudio de los huesos, nos ha dicho que todos los aborígenes, tanto los de la cumbre como los de la costa, tanto los que parece que eran como más ricos como los más pobres, todos consumían gofio. Y ese acceso al gofio era garantizado a todos. Es decir, que puede que hubiera épocas de hambre, pero es muy probable también que hubiera una especie de solidaridad entre la comunidad, y que muy probablemente se transmitieran los granos, se los prestaran unos a otros o se los intercambiaran, porque de alguna forma lo que te indica es
los restos de los huesos es que todos tenían acceso al gofio. Incluso las semillas de cebada aparecen en todas las casas. Es decir, que no hay gente que no llegara a tener acceso a los alimentos comunes, sino todo el mundo comía y tenía acceso a esos alimentos comunes. Pero había unos productos que sí eran más exclusivos, que eran más exóticos, y esos eran los productos que intercambiaban con los europeos, con los primeros españoles. Y eso los hemos encontrado solo en la Cueva Pintada. Allí hemos encontrado cerámicas de lujo, cerámicas vidriadas, metales, y lo que hemos encontrado también son uvas, restos de uvas que nos indican que probablemente los primeros españoles trajeron uvas, que se las intercambiaban a los aborígenes y que los aborígenes de alguna forma la consumían como un objeto de lujo, ¿no? Como ahora podemos consumir la pimienta de la India o la nuez moscada de las Molucas, es decir, como alimentos exóticos que para ellos tenían mucho valor. Pues bien, las únicas semillas de uvas que han aparecido solo las hemos encontrado en una casa, y en una casa que está en la Cueva Pintada, que además tiene muchas cerámicas y que indica que probablemente que las personas que habitaron ese lugar eran unas personas de un cierto rango, de un cierto estatus social. En cambio, en el resto de viviendas no ha aparecido más uvas, lo que de alguna forma nos está hablando de la diferencia, de que no era una sociedad igualitaria, sino que habría pues gente mejor y gente peor, y que también, sobre todo una cosa muy importante, que muchas veces la gente ha pensado, no, cuando llegaron los primeros europeos, los aborígenes huyeron y siempre en guerra, pero por lo que sabemos, al principio lo que había era un intercambio. Imagínense, los aborígenes vivían aislados durante muchos años, habría algunos contactos, siempre se ha dicho que no había contacto entre las islas, lo más probable es que lo hubiera, pero no fueran unos contactos muy continuos como hoy con el ferry, ¿no? Pero de alguna forma, cuando llegaron los europeos se rompió ese contacto y empezaron a traer nuevos productos, y eso fue muy importante para ellos, y eso probablemente de alguna forma revolucionó la isla, el que trajeran nuevos productos, nuevos metales, y generó un cambio, y eso fue muy importante, y no tenemos que verlo como un principio de un enfrentamiento, sino en principio fue algo, un intercambio. Luego ya cuando los europeos se dieron cuenta que las Canarias era el lugar ideal para plantar la caña de azúcar y producir el azúcar, que era el cultivo o era el producto agrícola más caro de todo, pues ya no se lo pensaron a conquistar y a acabar con los aborígenes. Y bueno, con esto es con lo que yo termino. En definitiva, lo que he querido transmitirles es que las semillas, que los restos, a veces por muy pequeños que sean, nos pueden decir mucho, porque claro, para eso es necesario ser metódico, ser sistemático, aplicar un método científico, en este caso es la arqueobotánica, pero que en definitiva nuestra intención, mi intención no es otra que ver cómo vivían los aborígenes, reconstruir su historia, y espero que eso es lo que haya conseguido y que ustedes lo hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, agradecer a don Jacobo, tenía una compañera que decía que también es investigación la divulgación, ¿no? Sí. Y yo creo que él ha hecho hoy un esfuerzo de divulgación. Yo no sé si tienen preguntas. Si tienen alguna pregunta, sí. Veo por lo menos una mano levantada. Paneque, por favor. Sí. Vale, sí. Un poco para actualizar al público, es que hoy en día todavía los arqueólogos no nos ponemos de acuerdo en si los llamamos aborígenes, si los llamamos guanches, si los llamamos prehispánicos, si los llamamos preeuropeos, si los llamamos indígenas, si los llamamos nativos, si los llamamos locales. Bueno, llamemos como lo llamemos, está claro que ellos tuvieron sus nombres y vivieron ahí. Yo creo que prehistórico está bien, ¿sabes por qué? Porque aunque tuvieran literatura, aunque tuvieran escritura, aunque vivieran en una época en la que otros pueblos ya vivían en castillos o tenían civilización, para estudiarlo a los aborígenes
solo podemos estudiarlos a partir del método arqueológico, es decir, tenemos que hacer excavaciones, y ese es el método de estudio que se utiliza en la prehistoria. Entonces, yo lo llamaría prehistórico no porque pueden ser prehistóricos o no, sino porque para estudiarlo, para conocerlo, yo tengo que utilizar, o yo tengo que aplicar el método que utilizo para estudiar otras sociedades prehistóricas. Entonces, yo creo que en ese aspecto es válido. Pero si te soy sincero, ahora mismo voy a publicar el libro, va a salir publicado dentro de poco, y yo utilizo todos los conceptos que acabo de decir: indígena, aborigen, preeuropeo, canario, antiguo canario, porque aparte que tienes que utilizar sinónimos en un libro, mientras tú expliques qué entiendes por cada concepto, yo creo que está bien. Para mí, prehispánico está bien, porque son gente que estaba antes que los españoles. Preeuropeo también es correcto. Aborigen también es correcto. Indígena, ¿por qué no? Antiguo canario también. No sé, yo creo que sobre todo lo interesante es que la gente nos entienda, y yo creo que eso es lo más importante. De todas formas, es que eso lo tuvimos en un congreso, y entonces una persona decía: no, pues ya no podemos llamar a los aborígenes prehispánicos, porque además eso es un término fascista. Pues yo no lo voy a cambiar de mi libro, le dije yo, que son muchos. Pero bueno, no sé, es un debate que probablemente nunca se cerrará, pero que no sé. Y yo sobre todo creo que te lo comento, lo de prehistórico es sobre todo por el método de estudio, y yo creo que eso es lo que es más importante, porque para acercarnos a ello necesitamos emplear un método. Si no, no es ciencia, si no es ciencia ficción o literatura, y yo creo que por lo menos eso es lo que tratamos de hacer nosotros en la universidad. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ¿algún comentario? La gente mayor, si recordaban algo. Yo he visto mucha gente que sonríen cuando yo les comentaba algo, pues me imagino porque les recordaría su época, ¿no? Sí. Pues sí, me hiciste recordar en la época de la miseria nuestra. La cebada, es cierto, es madura antes que el trigo, necesita menos agua y tierra de menos calidad. Entonces, cuando llegaba la época ya, cuando los millos, todo el millo se había terminado, había que meterle mano a la cebada. Entonces se iba a coger la que estaba madura. La cebada no es como el trigo, que se madura todo al mismo tiempo. Unas matas más anteriores. Entonces se agarraban las matas doradas, se ponían al sol y no se tiraba porque era poca cantidad, sino un mato de madera así mandado, se majaba, estaba seca y luego se tostaba, ¿no? Claro, la tostada tiene mucha pargana, ¿no? Sí, la pargana, sí. Entonces se tostaba y se hacía el gofio de cebada, que le decíamos gofio pistola. Gofio pistola. Claro, porque era un gofio que tú echabas encima de la leche y se quedaba llena de pajume la leche, porque tenía mucha paja. Mucha paja. O sea, el contenido de harina de la paja es poco, porque es pequeñita, no es como el trigo, no tiene más grano, sino el grano porque es el contenido de harina más pequeño. Y se necesita igual, aquí en Pamorales se sembraba, se procuraba sembrar de trigo unas cadenas son lo que se llaman los bancales. Los bancales, sí. Eso, y donde sembraban un año trigo, al otro año sembraban chícharo. Chícharo. Lo que los aborígenes no tenían chícharo. Incluso, el otro día lo dije en la zona donde tenemos, por ejemplo, las peñerías, que yo las invito, esas paredes que hay ahí, y qué cantidad de horas y de tiempo que tenemos que emplear estos hombres para buscar esas piedras, sin máquinas, sino a base de una barra. Y traer tierra buena para colocarla. Para mí. Para los animales. Sí. Eso es lo que les quería comentar, que estamos en otro proyecto, que hemos ido a preguntar a gente mayor, que usted, la verdad que estoy seguro que sería un buen informante, y estamos recogiendo las semillas que quedan. Las estamos guardando en el jardín canario, en unas neveras, para que no se echen a perder, y lo que vamos a intentar es que la gente que quiera volver a sembrar, porque a pesar de que parece que no, en Gran Canaria se conserva todavía muchos cultivos, y más que en otras islas. Nosotros nos sorprendimos, pensamos que no íbamos a encontrar tantas cosas, y por ejemplo los chícharos moros que nos hablaba la gente, pues donde más se ha conservado es en Gran Canaria. ¿Y saben ustedes la que más se ha conservado aquí? La lenteja negra que nos decía la gente que cultivaban antes en todas esas cumbres, que todo lo que era pinar antes era
teja negra, que ya no se, ya ni en el Hierro ni en La Gomera se cultivan, pues ahora solo se conserva aquí en Gran Canaria, y hay bastante, en Guayadeque, en Juncalillo, y hay mucho. Y me gustaría comentarle nada más lo que usted me dijo, el gofio de pistola. En Lanzarote nos decían que era, el gofio era viento tamo, el de cebada. ¿Y saben ustedes por qué significaba viento tamo? Viento era un peo y tamo es la paja. Que decía que cuando comía mucho gofio de cebada tenía los peos eran de paja, era el viento tamo. La primera vez que nos dijeron viento tamo, eso será una palabra aborigen, ¿no? Una palabra aborigen, pero no tiene nada que ver con eso. Era más... Sí. Y luego también el gofio de claro, había años, pero había gente que le gustaba en su época de cebada saborear las comidas de la época. Claro, ¿no? Se hacía, cuando tenía hambre, se hacía gofio de cebada porque había gente que le gustaba comer. Exacto, que es lo que le comentaba, y había gente que, porque los cronistas decían, no, ellos hacían mucho gofio de cebada porque no sabían hacer pan con el trigo, pero es que hoy en día el trigo lo consumimos en gofio, que no es ninguna razón, sino muchas veces es porque a una gente le gusta más, a otros le gusta menos. La gente nos decía que le gustaba mucho el gofio con la leche caliente, el gofio de cebada con la leche caliente, que era muy bueno, que si estaba fría se les quedaba pegada en el paladar, pero bueno, pero que nos decían que también se hacía pan y que se hacían tortas e incluso caldo, es decir, poner el grano con el trigo, poner el grano a remojar y al día siguiente hacer un caldo como el caldo de millo, pero con cebada, con trigo. Bien, me toca a mí siempre acabar. Yo, escuchando al doctor Morales, solo congratularnos de esta nueva generación de arqueólogos, ¿no? Yo creo que, y de historiadores en general, que surgen en torno a la Universidad de Las Palmas, porque yo creo que están marcando líneas de investigación muy interesantes, no solo digo en arqueología, sino en otros campos. Yo creo que ha sido una suerte que tener hoy esta charla, darles las gracias y recordarles a todos ustedes que en un cuarto de hora vamos a tener pues algo así como un recuerdo histórico en el teatro. El grupo Espacio 21 va a representar una obra de Bartolomé Cairasco de Figueroa, un monólogo, no va a durar mucho tiempo, sí les invito a que se queden. Es una obra prácticamente del siglo XVII y yo creo que no siempre tenemos la oportunidad, y siempre decimos que la historia no es solo charlas o esto, sino también descubrir esta arqueología literaria, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, de verdad, enhorabuena. Gracias a ustedes, también me gustaría dar las gracias a Vicente, que fue el que me ha invitado, que tienen ustedes aquí un puntal, y sobre todo eso, que es importante conservar, bueno, los yacimientos, está claro, pero quizás eso, la memoria oral, todo también es muy importante, que quizás no es tan visible, no se puede meter en un museo, que son los recuerdos de todos nuestros antepasados, de todos ustedes, pero yo creo que sí es importante eso, y creo que ustedes están haciendo una labor muy importante, y gracias por invitarme, y gracias a ustedes por estar ahí. Y desde la comisión, o sea, esto del patrimonio no tiene mucho dinero, pero sí un regalito, bueno, que esperemos que le guste. Muchas gracias. Yo con planta seguro, ¿no? Está muy bien.